Hay palabras que hemos escuchado toda la vida, pero ¿y si su significado original se perdió en la traducción? Hoy vamos a ponernos el sombrero de detectives. Nuestro caso, la Epístola de Santiago. Vamos a desentrañar el verdadero sentido de algunas de sus frases más famosas. Y es que piénsenlo un momento. ¿Qué pasaría si algunas de las frases más conocidas de la Biblia quisieran decir algo, algo totalmente diferente a lo que siempre hemos creído? Esa es la pregunta que nos va a guiar mientras investigamos 3 pistas clave en esta carta. A ver, esta es nuestra hoja de ruta para la investigación. Primero, el contexto, la carta y su autor. Después, nos metemos de lleno con 3 pistas clave. Una sobre la fe, otra sobre la resistencia y una última sobre la oración. Y al final, claro, juntamos todo para llegar al veredicto. Ok, empecemos por el principio, con la pieza central de nuestra evidencia, la carta misma. Miren, esta carta es famosa por ser súper directa, muy práctica. Pero, ¿saben qué? Debajo de esa primera capa hay una profundidad increíble que muchas veces se nos escapa por culpa de, siglos y siglos de traducciones e interpretaciones. Pero, a ver, antes de saltar a analizar el texto, cualquier buen detective sabe que lo primero es la escena del crimen, ¿no? El contexto es todo. ¿Quién escribe esto? ¿Para quién? ¿Y cuándo? Sin esas respuestas, es casi imposible entender bien el mensaje. Bueno, pues todo apunta a una figura importantísima. Santiago, nada menos que el medio hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén. Y ojo, no le estaba escribiendo a todo el mundo. Su carta iba dirigida a las 12 tribus en la dispersión, o sea, a creyentes judíos que vivían fuera de Palestina. Y esto es súper importante porque significa que toda la carta está empapada de un pensamiento, de unas metáforas muy judías, algo que se nos puede pasar por alto hoy en día. Y aquí viene algo que a mí me parece fascinante. Miren la fecha. Se cree que Santiago escribió esto antes del Concilio de Jerusalén, por allá del año 48 o 49. ¿Qué significa eso? Pues que estamos ante uno de los documentos más antiguos de todo el Nuevo Testamento, posiblemente incluso antes que muchas de las cartas de Pablo. Muy bien, con el contexto claro, vamos a nuestra primera pista, y esta se esconde a plena vista, en una de esas frases que seguro han escuchado 1000 veces. Vamos a ver cómo una sola palabrita, una sola, puede cambiarlo absolutamente todo. Seguro que esto suena familiar, pero pida con fe, no dudando nada. La interpretación más común es que no hay que tener dudas, que si uno se hace preguntas es que le falta fe, ¿cierto? Pues, ¿y si les dijera que el original no hablaba de dudas en la cabeza, sino de una división en el corazón? No de incertidumbre intelectual, sino de un conflicto de lealtades, de tener un doble ánimo. La palabra en cuestión, la pista clave, es el término griego diacrino. Y sí, a veces se traduce como dudar, pero su sentido aquí es mucho más potente. Significa estar en desacuerdo, contender, habla de una lealtad dividida. De hecho, Santiago usa otra palabra para aclarar esto, dipsikos, que se podría traducir como de 2 almas o de doble ánimo. El problema no es tener preguntas, el problema es intentar servir a 2 señores a la vez. Y aquí, en esta tabla, vemos la prueba. Si analizamos cómo se usa diacrino en otras partes del Nuevo Testamento, vemos que a menudo se refiere a disputas o a vacilar entre 2 opciones, no a una duda intelectual abstracta. Para el contexto de Santiago, la idea de lealtad dividida encaja perfecto. El conflicto entonces no es mental, es de lealtad. No está en la cabeza, sino en el corazón. Ok, pasemos a la segunda pista. Y para esta nos vamos a un campo de batalla. Hay un verso que suena como un consejo tranquilo, pero que en su idioma original es literalmente una orden de guerra. La frase es resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la palabra resistir la solemos entender como aguantar, ¿no? Como una defensa pasiva, como simplemente no caer en la tentación. Pero la palabra en griego es antisteate. Y esto es un término militar 100%. Viene de anti, que es contra, istemi, que es estar de pie. O sea, el significado literal es tomen una posición en contra. Es una orden de oponerse activamente, no de aguantar, sino de plantarse y luchar. Esto lo cambia todo. No se trata de evitar el problema, se trata de confrontarlo. Es un llamado a la acción, a una guerra espiritual activa. Santiago está diciendo que en esta lucha no hay terreno neutral. Y con esto llegamos a nuestra tercera y última pista. Y esta es quizás una de las más debatidas. Tiene que ver con la oración, la fe y la sanación.
El versículo dice, ¿y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará? La gran pregunta aquí siempre ha sido, cuando dice salvará, ¿se refiere a salvar el alma, a la salvación eterna, o está hablando de sanación física, de curar el cuerpo? Para descifrar esto, tenemos que analizar 3 palabras clave en esta sola frase. 3 piezas del rompecabezas que juntas nos van a dar la respuesta. Primera pieza, la palabra salvará. En griego es sosei, del verbo soso, y aquí está lo interesante. Es la misma, exactamente la misma palabra que Jesús usaba una y otra vez para decir tu fe te ha sanado, refiriéndose claramente a una curación física. Segunda pieza, la palabra enfermo, que en griego es kamnonta. Esta palabra no describe a alguien espiritualmente débil, no. Describe a alguien físicamente agotado, cansado, enfermo. De hecho, es la palabra que se usa en la versión griega del Antiguo Testamento para hablar de la enfermedad física de Job. Y la tercera y última pieza, la palabra levantará. El verbo es egeirou. ¿Y saben dónde más aparece? Se usó para describir cómo Cristo levantó a la suegra de Simón de la cama cuando tenía fiebre, sanándola al instante. Entonces, después de examinar todas las pistas, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué nos dice el idioma original cuando juntamos todas estas piezas? Pues las conclusiones son bastante claras. Primero, que no dudar no se trata de no tener preguntas, sino de tener una lealtad inquebrantable, un corazón que no esté dividido. Segundo, que resistir al diablo no es una sugerencia pasiva, es una orden militar para oponerse de forma activa y valiente. Y tercero, que la oración de fe habla, y de forma muy contundente, de una expectativa real de sanación y restauración física. Al conocer la fuerza original de estas palabras, la pregunta que queda flotando es, ¿cómo cambia esto nuestra forma de leer esta antigua carta hoy? Entender que el mensaje original es tan radicalmente práctico nos desafía, ¿no creen? Invita a repensar cómo se vive esta fe en el día a día.